pasar y llevarlos, por favor. Bien. Al final de la reunión vamos a orar por ofrendas y al despedir la reunión. Bien, si usted siente que está muy alejado y cree que le gustaría hacerse un poquito más para adelante, hágalo, porque están como que muy separados. Tenga la libertad, si quiere, de hacerse un poquito para adelante, juntarse como usted quiera. ¿No sienten que están muy separados? ¿Están a distancia? No. Digo, es importante, pero a veces es una muy buena excusa, ¿no? Para no estar juntos, para no vernos. No le llamo porque la sana distancia, ¿no? No, digo, a veces tenemos que aplicar y ya ir pasando todo esto de ir avanzando. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Le parece bien si oramos? Yo necesito a Dios, yo necesito que Dios nos ayude, nos dé gracia y pues podamos aprovechar bien este tiempo. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra que es una delicia para nosotros, Señor. Tu palabra nos alimenta, tu palabra nos enseña. Tu palabra nos instruye, nos corrige. Tu palabra nos muestra dónde estamos errados, dónde tenemos que pulir áreas en nuestra vida, dónde tenemos que arrepentirnos. Y sabemos, Señor, que tenemos la confianza por Cristo de acercarnos a ti y que tú no haces a un lado, tú no desechas un corazón que es contrito, un corazón humillado, un corazón que por medio de la palabra reconoce su falta y ordena su camino. Necesitamos que tú alumbres nuestro caminar. Necesitamos que tú nos enseñes y nos disciplines, Señor. Sabemos que tú a todos tus hijos los disciplinas y los azotas, los enseñas, los corriges, pero siempre lo haces porque nos amas, por tu amor por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Pedimos que nos enseñes para que podamos andar como es digno y honrar el nombre de Cristo, Señor. Te damos gracias. Yo te pido que me des gracia esta mañana para poder predicar, para poder compartir tu palabra y que tu palabra nos transforme, Señor. Transforme nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, traí un sermón, pero el Señor me lo cambió. ¿No es cierto? Luego se usa esto, ¿no? Pero el tema de hoy es, no me lo cambió, pero para nada. El día de hoy vamos a hablar acerca del perdón. Qué serios, el perdón verdadero, es el nombre. El perdón verdadero. ¿Okay? Hoy vamos a hablar acerca de ello. Y bueno, pues ya estamos con esto, ¿no? Diciendo de entrada que hay un perdón que no es verdadero, ¿sí? Hay un perdón que es falso, que es fingido, fake, ¿no? No es honesto. Nosotros vemos, vamos a ver primero algunas definiciones, ¿no? Del diccionario, algunas cosas ahí medio técnicas, ¿no? Pero en la Real Academia Española la palabra perdón dice que es acción de perdonar. No nos dice mucho, ¿eh? Segunda definición nos dice que es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Un diccionario bíblico, ¿no? Es más extenso y nos amplía más este concepto. Y dice que es liberar a una persona de la culpa y sus consecuencias, incluyendo el castigo, usualmente como un acto de favor, compasión o amor, con el objetivo de restaurar una relación personal rota. El perdón puede involucrar tanto la remisión del castigo como la cancelación de deudas, ¿no? Está más amplio, ¿no? Nos dice mucho más. C.S. Lewis mencionó que en una ocasión que para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar, ¿no?
Es fácil hasta que nos toca perdonar, ¿no? O sea, la palabra perdón todos la conocemos, ¿verdad que sí? La conocemos, la decimos, la cantamos. Pero ¿alguna vez has pensado que esas 6 letras podrían ocasionar tanto problema en nuestra mente? O sea, todos ubicamos esa palabra, pero conocerla y aplicarla son 2 cosas distintas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. Seamos honestos, si no, no vamos a llegar a ninguna parte. En el año 2018 sucedió un caso que a mí me sorprendió mucho. Quizá algunos de ustedes la escucharon. Y de hecho el pastor Chuy la mencionó hace unas semanas y quise traerla pues a la mesa. Pero en el estado de Dallas, una mujer policía, de hecho había estudiado criminología ella, se llamaba Amber Geiger. Ella tuvo una jornada de trabajo como de 14 horas, ¿no? Entonces ella vivía en un edificio, ¿no? Y usualmente la gente ahí se confundía, era muy normal que la gente en vez de llegar a su piso, llegaba a otro, ¿no? El tiempo que yo vivía en Punta del Este, allá en Uruguay, me acuerdo que habían vecinos que abrían la puerta de nuestro departamento y se quedaban así, a nosotros nos daba risa, ¿no? Porque se espantaban, decían, ay, ¿cómo estoy aquí, no? Entonces, esta policía llegó a este departamento, llegó al 3er piso en vez de subir al cuarto donde ella vivía y encontró a un hombre que se llamaba Botham John. Era un hombre negro de 26 años. Entonces ella entra y lo ve y ella lo que inmediatamente piensa después de 14 horas de trabajo es que alguien se entró a su departamento, ¿sí? Y bueno, la historia es larga. Ayer estuve viendo el juicio, ¿no? Largo, como es largo, pero ella le dice que ponga las manos arriba. Final de cuentas, ella le dispara, ¿no? Y lo mata. Cuando es llevada a la corte, su hermano menor, Brand John, lo que hace es, cuando le toca testificar a su hermano menor, es decir, yo te perdono, yo deseo lo mejor para ti. De hecho, él le pide a la juez que si puede acercar y abrazarla, ¿no? E impresionantemente la juez le concede eso, ¿no? Porque en ese momento podía haber algún conflicto, ¿no? Alguna pelea o algo, y él la abraza. Y lo que hace es externarle de manera física y real que la ha perdonado, ¿sí? De 28 años de condena fue reducida a 10 años, ¿no? Tenía que ir a la cárcel, pero ella se llevó ese día un regalo, se llevó el perdón, ¿no? Ella llora y se desploma, le dice perdóname, él le dice te perdono, ¿no? Y la abraza. Entonces ella se llevó ese regalo de perdón. Ahora, ¿a quién le gusta recibir regalos aquí? A todos, ¿no? A todos nos gusta recibir regalos, pero a veces no es tan fácil dar regalos, ¿no? A veces puede haber una lucha en el corazón para regalar el perdón. Vivimos en un mundo raro, un mundo caído, ¿no? Un mundo en el cual hay muchas injusticias. ¿Estamos de acuerdo? Debido a esto y a nuestra naturaleza caída, aunque hemos sido regenerados los creyentes, bueno, tenemos una inercia, ¿sí? Y esa inercia nos lleva a lastimar a otros, ¿sí? Lastimamos a otros, pero también somos lastimados, ¿sí o no? Vamos, es cierto, ¿sí? Santiago dice que todos ofendemos muchas veces, ¿no? A veces ya dijimos aquello que no debíamos haber dicho. Hicimos esta acción o aquella y lastimamos a alguien. Quizá no era tu intención, pero ofendiste a alguien, lastimaste a alguien, ¿no? El asunto es que hay una ofensa, ¿sí? Hay una ofensa y a veces ofendemos bien cerquita a los que están cerca, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, lastimamos a nuestros hijos, ¿no? A gente que está cerca, ¿sí? Pero como decíamos, van a haber situaciones en las cuales vamos a ser lastimados, heridos, y necesitamos aprender qué es el perdón. Necesitamos saber cómo aplicarlo, ¿sí? Cuando no se aplica el perdón es como un fuego, es como un incendio, ¿sí? Digamos que tú te vas a acostar y hay un incendio en la cocina, ¿no? Se está prendiendo. ¿Te vas a acostar confiadamente? No despiertas, ¿no? No despiertas. Yo tengo un amigo que murió así, ¿no? Quemado, ¿no? O
O sea, no, lo que tienes que hacer es apagarlo rápidamente, porque puede causar daños, ¿sí? Bueno, el perdón no es algo que puedes tú decir, voy a perdonar cuando me nazca. ¿Sí estamos entendiendo? Voy a perdonar cuando me nazca. Porque ese cuando me nazca puede ser que llegue muy tarde y muchas veces no llegue. Simplemente no llegue, ¿sí? El no perdonar va a generar un odio en tu corazón, una necesidad de venganza. Es como esa gangrena que va consumiendo el cuerpo, ¿sí? Eso pasa en el alma de la persona que no perdona. Hay muchas circunstancias que pueden ser difíciles de perdonar, ¿no? Un engaño en el matrimonio, ¿no? El confiar en alguien, ¿no? El haber depositado tu confianza en una persona y que después esa misma persona use esas cosas que tú confiaste para hablarlas en tu contra, ¿no? Hablar a tus espaldas, traicionarte. Durante muchos años yo estuve resentido con mi padre, ¿no? Él se fue cuando yo tenía como 3 o 4 años de casa. Yo no era cristiano, obviamente, hasta muchos años después. Pero yo incluso me acuerdo, ¿no? Que trataba de recrear esa imagen como que para cuando yo lo vea voy a decirle esto y aquello, ¿no? Y cuánto lo odio, ¿no? Quería desahogar toda esa amargura en mi corazón. Años después, pues el Señor me alcanzó, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía la extraña costumbre de ir caminando en la calle y leyendo, ¿no? No había teléfono, bueno, había teléfonos, pero no se clavaba uno, ¿no? Como ahora. Y me acuerdo que iba caminando y algo leí acerca del perdón ya en el Señor. Y el Señor estaba obrando en mi corazón, había obrado en mi corazón y vi algo del perdón. Y yo me acuerdo claramente que yo dije, te perdono, ¿no? Te perdono. Años después, mi mamá pudo, ya habían teléfonos, ¿no? Y mi mamá lo encontró en Facebook, ¿no? 30 años después, ¿sí? Y pudimos viajar. Rubén lo conoció antes de que él muriera. Y Dios abrió una ventana de tiempo para poder predicarle y que él pudiera venir. Providencialmente él abrió esa ventana para poder hablar con él. Él ya había abierto mi corazón, hablado a mi corazón para perdonarlo. Pero usted puede imaginarse lo que hubiera pasado si yo hubiera subido ese avión con el odio que iba y me hubiera enfrentado a él y luego decía, te vengo a predicar el evangelio. O sea, te vengo a predicar de un Dios perdonador cuando yo no perdono, ¿no? Imagínese usted, ¿no? Ir con toda mi ira y con toda mi amargura, ¿no? El domingo pasado que Saúl nos compartió acerca del amor a los enemigos, él fue muy puntual en su enseñanza. Si ustedes recuerdan, fue muy enfático en el hecho de entender que el mandato del Señor es amar a nuestros enemigos, ¿sí? A los que ofenden, ¿está bien? Pero a veces uno hace un recuento rápido y dice, bueno, pues yo no tengo enemigos, ¿no? Y así es muy fácil, pero cuando lo trasladas al punto de que un enemigo es un adversario, ¿no? Un enemigo es un oponente, alguien que se opone a la forma en la que yo pienso. Esta pared me gusta verde. No, a mí no me gusta verde, no estoy diciendo que me gusta verde, ¿no? ¿Le gusta verde? A ver, levanten, no es cierto. Y no, a mí me gusta amarillo. Y entonces ya como ya tiene una diferencia de opiniones entre esto u otros temas, ya entonces ya lo veo como un enemigo, como un contrario a la forma que yo pienso. Y en vez de pensar que simplemente Dios lo cableó diferente. Él es una persona distinta a mí, ¿no? Simplemente es eso. Y tendemos a verlo como alguien contrario, como alguien opuesto, ¿sí? Y escuche, usted puede estar estudiando acerca del Apocalipsis, ¿no? Ahorita nos llevó el hermano hasta allá, ¿no? Pero qué hermoso, ¿no? O sea, poder trasladarnos allá, ¿no? Pero usted puede estar estudiando de la bestia del Apocalipsis, y puede estar estudiando eclesiología, y puede estar estudiando soteriología, y puede estar estudiando neumatología. Pero si usted no sabe acerca del perdón, mi hermano, usted y yo podemos estar en pañales. Podemos estar en pañales. ¿Sí? Si no aprendemos a liberar del castigo, como vimos en la definición, a los que nos hacen daño, simplemente no vamos a crecer. Nos estaremos causando daño a nosotros mismos y dañando a otros, ¿sí?
Va a ser una amargura que va a ir secando nuestra alma, nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. ¿Sí? Yo quiero que usted no salga de esta puerta pensando que el perdón es algo que usted tiene que esperar a sentir. Acompáñame a Efesios 4:32, por favor. El perdón no es un sentimiento, ¿sí? El perdón no es algo que a usted le nace. El perdón de las ofensas no consiste en sentir, sino en obedecer. Y este es mi primer punto. Dios ordena perdonar. Efesios 4:31 y 32 dice, sea quitado de vosotros. En la Reina Valera dice, quítense de vosotros. ¿Quiénes se tienen que quitar? Nosotros. No dice yo te quitaré, te dice quítense de ustedes toda, ¿qué? A ver, diga fuerte, amargura. Toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Desde el versículo 17 hasta el versículo 30, el apóstol Pablo lo que hace es hablar de las características de un creyente, de un nacido de nuevo. En el versículo 17, si usted ve, dice que los creyentes ya no deben de andar como los que no conocen a Dios. Una persona que no conoce a Dios vive en resentimientos, habla con veneno. El apóstol Pablo, no vayan, pero en Romanos 3 habla acerca de la universalidad del pecado. Él habla acerca de cómo todos los hombres y los seres humanos, aparte de la salvación que es en Cristo Jesús, son pecadores. Y él describe la naturaleza solamente viendo este aspecto en el hablar. Allá en Romanos 3:14, no vaya, dice que ellos tienen como veneno de serpientes que gotean de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Así es como anda una persona que no conoce a Dios, en amargura. Aquí en Efesios, Pablo dice que un creyente no debe de hospedar, así como te van a hospedar a ti en La Paz, ¿no? Un creyente no debe de hospedar, que no debe dejar que alguien que la amargura resida en su corazón. ¿Sí? La amargura es ese sentimiento de ira, ¿sí? Es un resentimiento causado por una injusticia, ¿sí? Vamos por partes. Es causado por una injusticia. O sea, hubo una ofensa real, una situación difícil, injusta contra ti. Porque ¿verdad que las hay? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo he hablado con gente aquí en esta congregación que está amargada, hermanos. Sí la hay. Y yo mismo me he amargado. Esto es más real de lo que imaginamos. Esto es como el mal aliento, que puede estar ahí pero no nos damos cuenta. A ver, hágale así. Pero puede estar ahí, en serio. En serio, vamos a ver algunas advertencias. Y es más real de lo que tú imaginas. Es como cuando o sea, la amargura es que yo en vez de ir con Dios y arreglar la situación con Él, la amargura me lleva a imaginar cosas múltiples y ofensas múltiples de la persona que inicialmente me ofendió. No voy con Dios, sino ahora que estoy pensando a esa persona que me causó esa injusticia, ahora me está pensando esto contra mí. Ya va cayendo más como más familiar, ¿verdad? Esto es la amargura, es un área, ¿no? Amargura se traduce de una palabra griega que significa punzar, ¿sí? Y en el hebreo viene se refiere a algo fuerte, ¿sí? Entonces, si unes el hebreo con el griego de esta palabra, es como que algo que punza fuertemente en el corazón, algo pesado, ¿sí? En lo más profundo de tu corazón. Si yo no atiendo y entrego esto al Señor, a la larga se va a convertir en mi forma de vida. En mi forma de vida. Esta amargura no está solita. Esta amargura le encanta tener amigos. Esta amargura tiene un amigo que se llama autocompasión. ¿Lo conocen? ¿Sí? Tiene otro amigo que se llama enojo. Tiene una amiga que se llama resentimiento. Un muy buen amigo que se llama rencor.
y una amiga muy cercana que se llama venganza. También a veces se junta con calumnia. Tiene otro grupito que se llama chismes. Y con el que más le gusta juntarse es con uno que se llama cinismo. Y a veces lo viene a visitar un amigo que se llama paranoia. La amargura, mis hermanos, es una raíz difícil de arrancar. Difícil de arrancar. Pero ¿por qué es tan sutil el engaño en el corazón de la amargura? ¿Por qué? Al grado de hacerme pensar, es que yo no estoy amargado. Bueno, cuando tú y yo pecamos, sabemos que pecamos, ¿verdad? Levanta tu mano si sabes cuando pecas. Y hay bien poquitos. Vamos a tener que, cuando pecas, sabes que te das cuenta que pecas, ¿sí o no? Levanta tu mano. Ah, ok. No me espanten, hermanos. Por favor. Nos sentimos culpables. Pero cuando alguien nos ofende y nos amargamos, no nos sentimos igualmente culpables. No nos sentimos igualmente culpables. Porque el hecho de hacernos la víctima, ¿no? ¿Te acuerdas el amigo que tiene la autocompasión, ¿no? Hace como que tapa ese sentido de pecado, ¿no? De sentirnos culpables. No, porque a mí me ofendieron, ¿no? Hace fácilmente justificarnos. Y luego añádele que muchas veces no eres selectivo en tus amistades. Y estoy hablando aquí dentro de la congregación, ¿eh? Aquí dentro de la congregación. O sea, tenemos que cuidar con quien, perdón, hermanos, reúnanse, ámense, pero sean cuidadosos. O sea, hay que saber ser amigos. Amén. Hay que saber ser amigos. Hay que saber ser amigos. ¿Sí? Entonces, añádele que aquí dentro y luego allá afuera no somos selectivos en nuestras amistades y te reúnes o sí, pues te juntas con hermanos o con amistades que tienen este tipo de pensamiento, que en vez de ayudarte a quitarte la amargura, cuando tú le cuentas, no, es que el pastor me hizo esto, ¿no? En vez de ubicarte, ¿no? En vez de decir, sí, bueno, el pastor se equivocó en esto, pero hey, vamos con el Señor. Tienes esas amistades que les cuentas lo que pasó y te dice, si tú estás en lo correcto. Tú estás en lo correcto. Hermano, tú tienes derechos. Entonces ya no solamente estás tapado por la amargura, que no ves tu pecado, sino que tienes tus amigos que te tapan más. Entonces estás doblemente tapado. Pero de vez en cuando se asoma alguna persona con coraje y valentía y te dice que estás amargado, que estás pecando contra Dios y que debes arrepentirte. Pero debido a que eres la víctima, tomas ese consejo como falto de amor. Es que tú no me entiendes, no me comprendes, y entonces te cierras. Ahora, la instrucción de Dios en Efesios es que te quites la amargura. Si tú ignoras voluntariamente esta orden, tú debes de saber que las cosas no quedan así como si nada. No es que como que, bueno, dejaste tu amargura ahí al ladito en la silla y entonces se terminó el sermón y la cargo de nuevo y me la llevo. No es así. Y que puedas pensar que todo está bien y vas a vivir tu domingo normal. Hay muchas consecuencias derivadas de la amargura. Mira, para mencionarte dos de ellas. La primera es que cuando tú no te desprendes de amargura, lo que haces es que te quedas ciego. Ya no ves el propósito de Dios en ti. ¿Sí? El dolor puede hacer que no veas lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Lo que Dios está haciendo te pasará de largo, como en la situación de Job, que es un gran ejemplo de esto, en medio de su sufrimiento. ¿Sí? Él estaba sufriendo, él guardó su boca, pero él no estaba viendo lo que estaba pasando y ve que estaba haciendo Dios. Dios estaba exaltando su gran nombre, ¿sí? Y aplastando a Satanás ahí, ¿no? Pero debido a que muchas veces estamos cortos de vista, no vemos esto. Y una segunda consecuencia es que la amargura, iglesia, va a contaminar a los demás. Va a contaminar a los demás.
A la amargura no le gusta estar sola y le gusta contagiar a otros. ¿Sí? ¿Tú crees que lo más peligroso es el COVID? No. Lo más peligroso es la amargura. Vamos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice, ¿ya llegamos? Dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El asunto que está tratando aquí el escritor a Hebreos, ¿no? Dice mirad, ¿no? Está hablando de la disciplina. Yo estaba leyendo en la mañana, marca todo, pero del 12 del 1 al 15, ¿no? Pero él dice, mirad, ¿no? O sea, lo que le está diciendo es, hey, atención. ¿Atención de qué? Bueno, de esto, de que tú y yo como iglesia, a ver, levanta la mano si eres iglesia. Si eres iglesia, tú tienes la responsabilidad colectiva, ¿sí?, de los demás hermanos. ¿Sí? O sea, quizá de alguna manera se metió ahí como que, bueno, es que él es responsable ante Dios. O sea, sí y no. Tú tienes una responsabilidad también. Sí es cierto, cada quien tiene una responsabilidad ante Dios, pero como iglesia tenemos una responsabilidad colectiva. Somos responsables de, yo como creyente, ir avanzando. Y voy avanzando porque el Señor me va llevando, yo camino en esa gracia. Amén. Pero al mismo tiempo, sin ser metiche, debo de estar interesado que mi hermano vaya creciendo en gracia. ¿Sí? Yo debo estar viendo si hay amargura o no en él o en ella. ¿Sí? Yo no puedo ser diferente a ver cómo está avanzando mi hermano. No puedo ser indiferente. Esa fue, o sea, ¿no les recuerda un poco a Caín? Cuando Dios le pregunta por su hermano. ¿Cómo respondió él? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? ¿No? Casi como que, ¿es acaso mi tarea ver cómo está mi hermano? ¿Me debe interesar por qué no está en las reuniones? ¿Me debe interesar su indiferencia? No. Yo quiero dejar algo bien claro antes de lo que voy a decir. Lo único que nos sostiene es la gracia de Dios, ¿sí? Y como decíamos la reunión pasada, para los que estuvieron ahí en el miércoles, ¿sí?, gracia es el acto decisivo de Dios de salvar al hombre mediante Cristo Jesús. ¿Sí? Es un acto decisivo, pero gracia lo es todo, hermanos. El asunto es que hay muchas personas que se dicen creyentes, hablan y parecen cristianos, pero no ha habido un nuevo nacimiento. Hay falsas conversiones. Están cerca de Jesús, pero no abrazan la gracia de Jesús. No abrazan la gracia de Dios. Y debido a su incredulidad, esta persona termina amargándose contra Dios. Termina apartándose. Y el tema que toca ahí Hebreos es la apostasía, ¿no? Entonces, lo peor de todo es que estas personas que no abrazan la gracia de Dios, que se apartan en incredulidad, nunca fueron y se apartan, contaminan a otros por medio de sus quejas, por medio de sus dudas. ¿Sí? Entonces, esta palabra, deje de alcanzar la gracia de Dios, para el genuino creyente, no habla o implica una pérdida de salvación. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? ¿Seguros? No está hablando y no implica una pérdida de salvación. La pérdida de salvación es imposible. Es imposible, porque somos guardados por Él. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios, ¿no? Entonces, lo que está hablando aquí también habla de los medios de gracia que están dispuestos para el creyente, como cuáles, hermanos, la oración, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con los demás creyentes, con los hermanos. Ahora, ¿ustedes creen? Vamos a hacer una pregunta
directa. ¿Ustedes creen que un genuino creyente que permite la amargura en el corazón y se priva de estos medios de gracia no va a hacer daño a la iglesia? ¿Va a hacerle daño, sí o no? ¿Va a hacerle daño? Por supuesto que sí. La persona que tiene espíritu de amargura, entiéndase una actitud, ¿no?, de amargura, va a verse manifestado por medio de quejas. Va a haber cuestionamientos, va a haber críticas negativas, ¿no? Y como esa persona está amargada, va a amargar a los demás. Escucha, la amargura es una herramienta que Satanás usa muy comúnmente para robar el gozo al creyente. Para que tú no tengas poder espiritual. Tú ya no vas a tus rodillas. Tú no oras. Ya no amas. Ese poder espiritual Dios quiere que lo tengas. Que tú seas un hombre y una mujer llena del Señor. Entonces el efecto de la amargura, iglesia, es devastador porque te contamina a ti y contamina a otros. Fíjense ustedes, en la celebración de la Pascua, los israelitas comían hierbas amargas. ¿Se han visto cómo comían bien? Yo no sé ustedes, pero a mí se me hace bien rico. Cómo mojan el pan, ¿no? Acostaditos. No se me hace, bueno, yo lo he visto en... No, bueno, perdónenme, ¿no? Perdonen. Pero a mí se me hace bien rico, ¿no? Cómo comen, ¿no? Pero a veces los huertos en Israel eran invadidos por esta clase de hierbas amargas. El asunto es que no se podía limpiar solamente como que cortando la planta, la parte superior de estas plantas. Tenían que arrancar el pedazo desde la raíz, ¿sí? Si no se arrancaba desde raíz, lo que pasaba es que aparecían nuevos brotes, ¿sí? Entonces, no porque no se vean significa que no están. ¿Vamos? ¿Me van siguiendo? Lo que pasa es que estaban debajo de la tierra y ahí abajo de la tierra se germinan, se alimentan, se nutren, ¿no? Y bueno, no solamente va a brotar en un lugar, sino que va a brotar en muchos lugares. Es como el jardín, ¿no? Para ellos que están trabajando aquí en el jardín, de repente salen hierbas, ¿no? Y por aquí, por acá y ahora por acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y es lo que dice el escritor en Hebreos: la amargura puede quedar bajo la superficie y alimentándose, multiplicándose, pero en un momento va a salir. Y nuevamente, quizá esa raíz, iglesia, yo estoy hablando a creyentes, ¿no? Pero nuevamente, quizá esa raíz salió por una actitud injusta hacia ti. O sea, quizá fue real, alguien te hizo una injusticia, algo que se dijo, algo que no estaba de acuerdo a lo que tú concibes. Yo entiendo esto, pero el pastor dijo esto y me amargo. En vez de tratarlo, estudiarlo, ¿no? O decir, bueno, es que esto realmente no es un conflicto, ¿no? Algo te hizo un hermano, pero tú lo concibías diferente y ahora te ha ocasionado dolor, ¿sí? Y esa raíz lo que hace es causar sufrimiento primero al que la tiene y después a los demás. ¿Por qué? Porque ahora queda súper mega sensible, ¿no? ¿Qué pasa? De repente se habla de un asunto de la pared verde y yo ya estoy sensible. Y como ya contaminé a otros, no, ahí está el grupo de los hermanos de la pared verde, ¿no? Cuando alguien tiene una raíz de amargura que no se ve, al igual como no vemos las raíces, la persona puede simular muy bien, puede verse muy espiritual, pero por si X o por Y el asunto sale, rápido van a salir esas reacciones negativas, esos comentarios amargos. Escuche, y en esos casos lo único que se puede hacer es pedirle a Dios que use que nos preste, ¿no? Esa pala espiritual y arrancarla de tajo de raíz, porque yo soy el que la tiene que quitar. Yo soy, o sea, Dios me dejó esa responsabilidad. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se traduce? Bueno, confiesa a Cristo tu amargura, reconoce tu amargura, tu pecado, ¿sí? Esa ofensa que no has perdonado, pídele que la remueva de raíz, ¿no? Al estar estudiando esto, yo vi ahí, ¿no? Una herramienta que se llama el arrancador de raíz. Quizá tú ya la conocías, ¿no? Suena obvio, ¿no?
pero es violenta, o sea, ¿no? Baja y presiona y le das vuelta, ¿no? Y arrancas, pero la arranca de raíz. Bueno, necesitamos un arrancador de raíz espiritual, dado por Dios para arrancar esas amarguras. Que esa raíz se arranque de manera drástica. Tenemos que ser radicales, iglesia, en nuestro caminar. Ser cristiano no es ser pasivo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, yo debo decirte que a veces, aun cuando nos han ofendido, ¿no? Y estamos amargados, ¿no? Y vamos con el Señor y el Señor nos ayuda y es arrancada esa raíz de amargura, ¿sí? Esto no quiere decir que el problema de la contaminación ya se terminó. Lamentablemente, la gente que ha sido contaminada ya, ¿sí? Ahora esa ofensa que tú los contaste, ahora ya se la tomaron sobre sí. Ahora ya se la apropiaron, ¿sí? Y muchas veces ahora los quieres hablar, no, es que mira ya, y ahora se amargan contigo. Fíjate qué terrible. ¿Habías visto la amargura en este punto? ¿Sí o no? ¿O estás pensando en otra cosita? La amargura, hermanos. Vuelve conmigo a Efesios 4:31. Pablo le dice, quítense toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Versículo 32. Sed más bien, es una orden. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces nosotros vimos solamente un poco acerca de la amargura, es muy amplio el tema, pero quizá deberíamos hacernos una pregunta muy importante e inteligente. ¿Para qué llegar a este punto de la amargura? O sea, ¿para qué llegar a este punto de la amargura si quizá debimos prestar más atención y aprender y comprender y aplicar lo que es el perdón? El perdón entonces es un mandato, ¿sí? ¿Sí me siguen? Es un mandato. El perdonar es un mandato, pero escucha, no solo es un mandato, es también un regalo. Es un regalo que yo recibí y es un regalo que yo también puedo dar. Dice, perdónense unos a otros, puede remarcarlo si quiere, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y para esto voy a pedirte que vayamos a Mateo 18:21. ¿Ok? Mateo 18:21. Vámonos rapidito, por favor. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? Es entonces lo que hace es que nos vincula al versículo 15. Usted ve rápidamente, ¿sí? Jesús les acababa de hablar y les está enseñando del perdón, ¿no? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, así, ¿no? Dice, ¿sí estamos? Muy bien. Entonces le habla acerca de cómo tratar a alguien que peca contra uno, ¿no? Alguien que nos ofende. Entonces Pedro se acerca y él entiende, ¿no? O sea, hilando la enseñanza de Jesús, él comprende que es él el que tiene que ir, ¿no? Si tu hermano peca, ¿qué le dice? Ve, ¿no? Entonces, él entiende que debe de ir, que debe buscar esa reconciliación. Pero la pregunta de Pedro, o sea, al entender lo que Jesús le está enseñando es, ok, entiendo que debo de ir y perdonar, pero ¿cuántas veces debo de dejar que esto pase? O sea, ¿cuántas veces debo de aplicar esta misericordia con aquel que peca contra mí? ¿Cuántas veces debo mostrar esta actitud? Y le dices, hasta 7, y como que sonaba muy espiritual, ¿no? Pero Jesús, ¿cuántos saben que cuando vamos con Jesús Él sabe de dónde venimos, a dónde viene la conversación? Y dijo, eso huele a algo rabínico, ¿no? Huele ahí como, o sea, sé de dónde viene tu conversación, Pedro, ¿no? Sé de dónde me estás hablando, ¿sí? Y para no ir muy amplio, o sea,
Jesús le quiere dejar bien en claro en su mente y de Pedro y en nuestra mente que el perdón no es algo que puedes medir, no es algo que pones en una balanza, no es algo que le pones una cinta. El perdón no se puede medir, ¿sí? Entonces es como si Jesús le dijera: ok, Pedro, ¿quieres hablar de números? ¿Quieres hablar de números? Porque yo conozco todas las estrellas y las conozco por nombre. ¿Quieres hablar de números conmigo, Pedro? En amor, ¿no? Jesús es amor. Y Jesús lo que hace es que toma dos números perfectos, 10 y 7, ¿no? 10 y el 7, ¿no? Los multiplica, 70, y lo multiplica por 7, ¿no? 70 veces 7. Entonces, no le está diciendo de ninguna manera: Pedro, lo que tienes que hacer es solamente perdonar 490 veces. No le está diciendo eso. Como tampoco te lo está diciendo a ti o a mí, que debemos de ponerle un límite al amor. Hasta el amor no tiene límite, ¿no? ¿Cómo fue el amor con que Dios te amó? ¿Qué dice Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado. Tu amor por mí, dice el Señor. Decimos, cantamos, ¿no? Pero porque con amor eterno Él nos amó. Así que ¿cuántas veces debes de perdonar? No es el tema. No es el tema que está hablando con Pedro. Le está diciendo, Pedro, no es de cuántas veces debes de perdonar, sino que debes de aprender a amar, de mostrar misericordia todo el tiempo. Y para esto lo que hace es que lo ilustra con una parábola. Y ahora sí, vámonos de corrido. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿No? La parábola habla de un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. ¿Por qué eso hace un rey? Un rey da órdenes, un rey llega y hace cuentas cuando él quiere. ¿Okay? Este siervo tenía una deuda inmensa, incalculable, ¿sí? Al darse cuenta que lo que le debía era impagable, lo que hace es rogarle que le perdone, que tuviera misericordia de él. El rey lo que hace es, cuando ve la condición de este pobre siervo, sabiendo su imposibilidad de pagar, le perdonó su deuda, ¿sí? Entonces este hombre pudo salir de ese salón completamente perdonado, con una cuenta en ceros. Pero ¿qué es lo que vemos inmediatamente después? Minutos de haber salido de ese lugar, él se encuentra con un compañero. La cantidad que le debía a este compañero era ínfima, era pequeñísima en comparación a la deuda que él tenía. Este hombre había sido receptor de una misericordia incalculable. Y lo lógico, lo más racional, es de que él hubiese aplicado la misma misericordia que acababa de recibir unos minutos atrás, ¿sí o no? Pero no, muy al contrario, en dar esa misericordia que había recibido, no lo perdonó y obró sin misericordia. Lo echó en la cárcel y las noticias llegaron a oídos del rey. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesús dice: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola nos deja ver la tendencia humana
de no perdonar, esa tendencia pecaminosa, esa falta de perdón. La deuda que a ti y a mí se nos perdonó, iglesia, era inmensa, incalculable. Y solo aquel que ha sido perdonado por Dios puede perdonar a otros. ¿Sí? ¿O no? No sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de Corrie ten Boom. ¿Sí? ¿Lo ubicamos? Algunos de ustedes quizá hayan leído el libro, yo no. Algunos de ustedes quizá hayan visto la película llamada El Refugio Secreto. ¿Sí? Ya son un poquito más de campanitas, ¿no? ¿Sí? El Refugio Secreto. Pueden encontrarla por ahí. Pero es llamada así porque habla de una familia muy piadosa, que durante la Segunda Guerra Mundial lo que hicieron fue que construyeron un escondite para personas judías. ¿Sí? Estaban ahí personas que pertenecían a la resistencia holandesa. Ellos los cubrían, los escondían, ¿no? La historia de Corrie ten Boom, voy a tomar unos minutos. Es honorable mencionar acerca de su vida. Ella nació en 1892 en una familia cristiana. Sus actos de generosidad y de compromiso como familia eran notables por todos, ¿sí? Reconocidos. La palabra de Dios en esa familia, y aquí yo quisiera que las familias puedan escuchar de esto, ¿no? Pero la familia cada mañana y cada noche leía la palabra. Casper y Cornelia, que eran los padres de Corrie, tenían corazones bien generosos, ¿sí? Y sus corazones acompañaban la abundancia de la palabra. Aún en medio de sus limitaciones y de su escasez, de su pobreza, ellos siempre daban a los que estaban necesitados, siempre. En este hogar ella creció en una infancia llena de lectura bíblica. La casa estaba rodeada, impregnada de ese amor sacrificial. El amor sacrificial y la lectura de la palabra era una regla en el hogar. Su casa siempre estaba abierta para los que tuvieran necesidad. El abuelo de Corrie, muchos años atrás, obviamente, abrió una relojería, ¿no? En 1837. Entonces, la relojería estaba abajo y ellos vivían en la parte de arriba de la relojería, ¿no? Al morir su abuelo, le pasó la relojería a su hijo Casper. Y después la relojería pasó a Corrie. Corrie fue la primera mujer con una relojería, ¿no? en Holanda, ¿no? Cuando ella tenía 48 años y después de ver cómo el régimen nazi trataba a los judíos y a las personas de la resistencia, ella dijo, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? O sea, ya tenía la enseñanza, dijo, algo tengo que hacer para ayudarlos. Eso la despertaba en la noche, algo tengo que hacer. ¿Y qué hizo? Bueno, ella construyó un refugio, ¿sí? En la planta alta, en su misma habitación. Lo que ella hizo es que en el closet había una pared que como que se perdía con el closet y tenía 2 metros de largo y 70 centímetros de ancho. Y lo que hacía es que en ese lugar podían quedar paradas por lo menos como 6 o 7 personas sin moverse, ¿sí? Entonces los escondía de ahí hasta que venía gente, los recogía y se los llevaba a otra parte, ¿sí? Ellos se escondían ahí de la policía, ¿no? Que era la Gestapo, era la policía de los nazis, ¿no? Entonces lo que ella hacía era que desde la relojería tenía un timbre que cuando lo tocaba anunciaba ya que había policías. Entonces les daba como 1 minuto para esconderse rápido. Y bueno, en una ocasión, después de hacer esto durante más o menos 4 años, llegó una pareja, ¿sí? Que estaba fingiendo, él y su esposa fingieron que eran judíos y que necesitaban dinero. Y fueron a Corrie y le dijeron que lo necesitaban y ella le dice, bueno, voy a conseguir ese dinero. Cuando ellos escucharon eso, fueron y la delataron con la Gestapo, ¿no? Entonces la Gestapo estuvo todo ese día ahí cazando a los que iban llegando a la casa. Más o menos desde la mañana hasta la noche capturaron 30 personas. 30 personas. Las 4 personas judías que se quedaron en el closet, que estaban ahí, y los 2 de la resistencia tuvieron que permanecer ahí más o menos 47 horas estuvieron ahí, 47 horas, sin comer, sin beber, pero ellos
No los encontraron. No los encontraron. Al final del día, de que la Gestapo estuvo arrestando a todas estas personas, entraron a la casa, arrestaron a Corrie, arrestaron a sus hermanos, arrestaron a su papá, ¿no? Su papá murió en la cárcel a los 84 años. ¿Sí? Él dijo que era un honor morir por esta causa, ¿no? Su hermano murió en otra cárcel porque contrajo tuberculosis. Y a ella y a su hermana Betsy las llevaron a Ravensbrück, que es un centro de concentración, campo de concentración, ¿no? En Alemania. Ellas increíblemente pudieron esconder una Biblia, ¿no? Estuvieron ahí, fueron golpeadas, fueron avergonzadas, pero ellas entendieron que debían compartir el evangelio. Para diciembre de ese año, ese mismo año que estuvieron ahí, Betsy, su hermana, murió, no pudo aguantar las condiciones de insalubridad, todo lo que soportó. Milagrosamente, unas semanas después, Corrie fue liberada, ¿no? Posterior a esto, ella se recuperó médicamente de todo el maltrato que había pasado y empezó a compartir su historia por todas partes. ¿Ustedes creen que tenía algo que contar? Dio conferencia tras conferencia. Y en una ocasión se encontró con el reto más grande de su vida y su mayor prueba de fe, porque entre las sombras se acerca un guardia que ella ubicaba muy bien. Ese guardia era conocido como un guardia muy cruel durante su arresto, ¿no?, de ellas. Y él se acerca y se veía diferente. Se acercaba pues débil, ¿no? Y se acerca hacia ella y le extiende su mano y le pide que por favor la perdone, que él ha venido a Jesucristo. Ella está dando conferencias por todo el mundo acerca del perdón. 63 países visita, ¿no? Y de repente se encuentra con este hombre. Ella simplemente no podía hacerlo, no podía perdonar. Y lo que hizo fue que oró a Dios y le dijo: Jesús, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón. Y así lo hizo. Dios le dio la gracia para perdonar. Ella estrechó su mano. Ella recordó el versículo de Romanos 5, donde dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Ella le perdona. Y durante mucho tiempo ella estuvo estrechando la mano de ese guardia, como el caso que les conté al principio, ¿no? Te perdono, te perdono. Ella en palabras propias, ella dijo: la sanidad del mundo no descansa en nuestro perdón o nuestra bondad, sino en los de Dios. Cuando Dios nos ordena amar a nuestros enemigos, junto con el mandamiento, nos da el amor que necesitamos. Ella dijo: yo misma, dice, nunca había sentido el océano infinito del amor de Dios de esta manera hasta que perdoné a mis enemigos. En aquel refugio más de 800 judíos fueron librados de la muerte por esta acción de amor de ella. A los 91 años ella murió, ¿no? De hecho, qué curioso, murió el día de su cumpleaños. Qué tremendo. El día de su cumpleaños murió. Pero algo que me sorprendió mucho al estar estudiando su biografía fue esto: que dentro de todas las cosas preciosas que esta mujer hizo, es que ella construyó un centro de rehabilitación para personas víctimas de la guerra, ¿no?, de estos campos. Ella dijo que según su experiencia al trabajar con personas sobrevivientes del Holocausto, ella dijo esto: aquellas que fueron capaces de perdonar son las que mejor pudieron reconstruir sus vidas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nuevamente, volviendo a la parábola de este hombre que no perdonó, su vida quedó en ruinas, encerrado en su amargura y en su falta de perdón. No puedes dar lo que no tienes. Solo alguien que ha sido perdonado puede perdonar. Y si ustedes recuerdan, en el versículo 35 Jesús dijo: así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas. Cuando yo perdono, me parezco a Jesús. Soy más como Jesús.
Por eso el mandamiento en Efesios nos dice que debemos de perdonar así como Dios nos perdonó en Cristo. El perdón se originó en Él. La transgresión y el pecado se originó en nosotros. Nosotros le ofendimos, rompimos cada una de sus leyes y alguien tenía que pagar por ello. Y como nosotros no podíamos, Dios dio el pago necesario para que fuésemos perdonados de la deuda. En la parábola, en la primera parte de la parábola, habla de nosotros. Nuestra deuda era millones de millones de millones. Esto muestra cuánto perdón recibimos a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero también nos dice que debemos de perdonar unos pesos. ¿Sí? En referencia a perdonarlos a los que pecan, ¿no?, contra nosotros. La Biblia no está minimizando la ofensa contra nosotros. No está diciendo que no pecan contra nosotros. Son 100 denarios, ¿no?, que pecan, ¿no? No está minimizando que hay ofensas contra nosotros. Pero hace un contraste impresionante con toda la deuda que se nos perdonó. Millones de millones de millones. Lo que esta parábola hace es enseñarnos el asombro en el perdón de la gracia, ¿no?, de Dios. Iglesia, el perdón de Dios excede todo conocimiento. Y escucha, solamente podía ser pagado a través de la persona de Cristo. Tú y yo nos rebelamos contra Cristo. ¿Sí? Tú y yo nos rebelamos contra Cristo. Y Él no lo minimiza. Él no ignora nuestra rebelión. Son millones de millones. Él no ignora la rebelión. Son millones de millones. Pero no nos hace pagar por ello. Sino es que Él dice, sí, hay una grandísima deuda que tienes contra mí. Sí, sí la hay. Y no tienes forma de pagarlo. Pero yo voy a absorber mi deuda. Voy a absorber tu deuda y la voy a hacer mi deuda por medio del Hijo, de mi Hijo. Solo por mi misericordia y por mi gracia. Entonces, al comparar ambas deudas, ¿sí?, Dios no está diciendo o haciendo menos el pecado entre ambas personas, ¿no? Pecado es pecado, amén. Pero lo que resalta es que Dios nos perdona, aunque nuestra deuda haya sido infinitamente más grande que la que cualquier persona pudiese pagar. Ahora, recuerda lo que hace la falta de perdón. ¿A dónde te lleva la falta de perdón? A la ciudad de la amargura, ¿no? A la amargura. Entonces lo que hace la amargura va a ser cegarnos, no permitirnos, y entonces hasta hacernos perder de cuadro lo que Dios está haciendo. Olvidar el evangelio, olvidar el perdón, ¿no? Olvidar el regalo. ¿Te has puesto a pensar que perdón termina con la palabra don? ¿Regalo? ¿No? Un regalo gratuito. El pago que Él dio en esa cruz por nosotros fue igualmente grande a nuestra falta. El Hijo de Dios murió en esa cruz por ti y por mí, para darnos perdón. Cuando yo no perdono, iglesia, cuando yo no estoy perdonando, estoy siendo como aquel hombre que salió de la presencia del Rey, olvidándome del don gratuito que recibí, el regalo. Olvido la deuda que me fue perdonada. Yo quiero concluir con algunos puntos. Pero cuando nosotros perdonamos, lo que hacemos es reflejar el perdón recibido. Amén. Cuando nosotros perdonamos, reflejamos el perdón recibido. Pero también lo que hacemos es que modelamos el carácter de Cristo. ¿Recuerda cómo Él nos perdonó? Ahora, no estamos minimizando la falta que nos hacen, ¿verdad que no? Corrie ten Boom fue grandemente ofendida, ¿no lo crees? Grandemente ofendida. Pero cuando ella comparó la ofensa del guardia con la ofensa que le fue perdonada, ella pudo perdonar. Ella entendió que el amor de Cristo había sido derramado sobre ella, que el amor de Cristo le había dado el perdón. Ella podía entonces dar también el perdón. Entonces vamos a recibir faltas de otros. En el matrimonio vemos muchas veces eso. Yo ofendo muchas veces a mi esposa. Sí, muchas veces. Ofendemos. ¿Estamos enterados de eso? Ofendemos.
y también somos ofendidos. Vamos a recibir muchas veces ofensas, pero debemos aprender a perdonar. El siervo había recibido una falta, había una deuda de su compañero. Entonces la Biblia no está diciendo que no nos van a ofender, iglesia. Van a hacer cosas que no nos van a gustar, pero debemos aprender a perdonar, a liberar la deuda, a pasar la ofensa. Por eso es que Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Muchas veces nuestro problema en el perdonar es el hecho de no ceder nuestros derechos. Ya estoy terminando, pero no siendo que ya estoy terminando. Así, pero no, tantito. ¿Sí? El problema es no ceder nuestros derechos. ¿Cuántas veces no cedemos nuestros derechos, iglesia? No nos negamos a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Cede tu derecho, incluso pierde tu derecho. Corrie ten Boom pudo haber tenido un momento de venganza, ¿no lo crees? Cuando se acercó, este es mi momento, pudo haber dicho, ¿no? Cuando venía el guardia, este es el momento en el que puedo vengarme. No estoy diciendo que lo haya dicho, pero pudo haber sido, ¿no? Hasta pudo haber dicho que tenía el derecho de haberse vengado en ese momento del guardia. No lo hizo. Había perdido mucho, pero Dios le había dado mucho más. Había perdonado mucho, ¿no? Pero Dios le había perdonado mucho más. Y en su mayor momento de necesidad, crucial para perdonar, lo que hizo fue pedir gracia. Gracia para perdón, para dar perdón. Entonces, cuando alguien peca contra ti, pide gracia. Pide gracia. Dios, ayúdame, dame gracia para perdonar. Cuando alguien peca contra ti, debes reconocer que es un pecado. Y sí, debes de llamarlo pecado. Y debes de ir con el Señor y reconocer que han pecado contra ti. Esto es un pecado, Señor, están faltando. Jesús llevaba su causa delante de Dios. Amén. No injuriaba a nadie. Él perdonaba. Yo puedo ir al Señor y decirle lo que hay en mi corazón. Pero una vez que lo hago, una vez que ya derramé el corazón y le dije: Señor, tú estás viendo esto y esto y esto, entonces yo debo de escoger negar mis derechos, perdonar el agravio. ¿Sí? Y aún más allá, ir más allá, pedir a Cristo que nos ayude a pasar por alto la falta, a dar un completo y verdadero perdón a la persona. Un perdón verdadero, es de lo que estamos hablando. ¿Cómo? Como Cristo te perdonó. Como Cristo te perdonó, iglesia. Yo debo de estar dispuesto a que cuando he hecho esto, en la gracia y el poder del Señor, poder perdonar a la persona. Ahora, si esta persona no quiere aceptar mi perdón, ese es su asunto. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Yo trato con el Señor, ¿sí? Yo lo arreglo con el Señor, ¿sí? Yo puedo perdonar en mi corazón delante de Dios y entonces orar por esa persona. Concluyo con una última sección de la vida de Corrie ten Boom. Ella en una ocasión hablaba con su hermana acerca del enojo que traía esta persona. ¿Qué persona? El guardia, no, la persona que los había delatado. Ella nunca más pudo volver a ver a su papá, a su familia. Nunca más. Y una noche no podía dormir. Ella simplemente no podía dormir. Y habló con su hermana Betsy. Ya no podía tratar con esto. Ella decía que eran como llamas de fuego en su corazón ardiendo. Él decía que si hubiera tenido esa persona delante, lo hubiera matado. Ella estaba muy molesta en esa cárcel. Y entonces se acerca a Betsy, su hermana, y le pregunta: Betsy, ¿no te molesta a ti el hombre que nos delató? ¿No te molesta?
Y ella dijo, oh sí, corrí, sí, terriblemente. Lo siento por él desde que lo supe. Y oro por él cada vez que se me viene a la mente su nombre. Que terriblemente debe estar sufriendo. Qué tremendo, qué tremendo. Corrí a partir de esta noche dijo que aunque escuchaba los ronquidos de otras mujeres y de otras personas, ella no podía entender la clase de ser humano que estaba con ella, su hermana. Ella decía que su hermana era otra clase de ser. Betsy era como Jesús. Betsy había perdonado como Cristo había perdonado. Y años después Corrie haría lo mismo. El perdón con el que Cristo nos amó es tal, iglesia, que no hay recuerdos de nuestro pecado. No los hay. Dios ha arrojado nuestros pecados al fondo del mar. Ha alejado nuestras rebeliones tan lejos como está el oriente del occidente. Amén. Eso es un perdón verdadero. Ese es el perdón verdadero. Nosotros debemos de hacer lo mismo con los que nos ofenden. No recordar la falta. Y esto es perdón verdadero. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor.